El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigos, es un gusto nuevamente saludarles desde este programa y espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual realizamos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional. Para acompañarlos estaremos Carla Roldán en los micrófonos y comentándoles siempre que el coordinador de este programa es el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, muy buenos días. Bueno, les informo que el día de hoy el tema es ordenando el debate sobre las movilizaciones del 2015 y también conversaremos sobre el 42 aniversario de la Escuela de Ciencia Política, del cual pues en esta semana se están llevando a cabo varias actividades que concluyen el día de hoy. También pues analizaremos estos temas desde las ciencias sociales, por supuesto. Como invitado tenemos nuevamente, con gusto, acá a Antonio Carrera, del Movimiento Raruchista Internacional, quien estará brindándonos aportes también al respecto de estos temas que ya les comenté. También pues recordándoles que pueden escucharnos y vernos a través de la web en www.radiousac.tk, en redes sociales, en Facebook, Políticamente Hablando, y en Twitter como @sp_usac. Posteriormente, todos los programas quedan disponibles en nuestro sitio electrónico www.politicamentehablando.net. Y bien, entonces damos paso a la introducción, como todos los jueves, que Mario Roberto realiza, hablando sobre la exposición del debate y el porqué de las teorías conspirativas, y cómo estas anulan a las ciencias sociales. Sí, gracias, Carla, muy amable. Efectivamente, siguen publicándose artículos con la versión oficial de lo ocurrido entre abril y agosto. En la versión oficial, pues, consiste en decir que el pueblo de Guatemala despertó y que las movilizaciones fueron tan intensas que Pérez Molina tuvo que renunciar, ¿no?, dándole todo el protagonismo a las movilizaciones, y aquí es donde el debate se pone agrio contra los que hablamos de un golpe blando, un golpe de Estado blando y una revolución de colores. Lo que dijimos, quienes así pensamos, porque somos varios, ¿verdad? Entre otros está Ollantay Tzamná, que de seguro es un seudónimo y a quien no conozco, está Marcelo Colucci, está Antonio Carrera aquí presente, estoy yo y otras gentes que no han escrito tan orgánicamente como nosotros, pero que comparten esta versión. Y básicamente el eje del análisis es el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, que curiosamente ninguno de quienes nos atacan mencionan. Nadie menciona el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Todos los ataques son emocionales, pero vamos a analizar esta emocionalidad. No, el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, que necesitaba pues personal fresco en el Estado para echarse a andar, y por eso se planeó un golpe de Estado blando. El golpe de Estado blando implica también su legitimación con masas en la calle, y esto se logró por medio de call centers a través de las redes sociales, ¿verdad?, y los medios de comunicación oficiales de Guatemala, oficialistas de Guatemala, ¿no? Ahora bien, el debate tiene un lado falso. El lado falso del debate consiste en ubicar dos extremos en supuesto debate. Un extremo es el que, según quienes así escriben, ¿verdad?, que son gente de derecha, de izquierda y progres,
y que coinciden con la versión de la derecha, la versión neoliberal y la versión oficial, curiosamente, ¿verdad? Estos dos extremos son que ellos dicen que quienes hablamos de golpe de Estado blando y revoluciones de colores, decimos que todo estuvo manipulado desde el principio. Todo fue una gran manipulación. Y esa es una forma muy simplista de ponerlo, ¿no? Porque eso obvia el filón espontáneo de los movimientos sociales. Aquí la gente salió a la calle porque tenía un sentimiento acumulado de indignación de décadas, y eso fue lo que la manipulación tocó, ¿no? A través de los golpes mediáticos de la CICIG. Entonces la gente salió espontáneamente, salió sinceramente, salió con toda la buena intención, ¿verdad? Eso no se niega. Pero precisamente la guerra psicológica consiste en esto, ¿no? Hay un pueblo ahí frustrado de tanta corrupción, de tanta explotación, toquémosle este punto y reacciona, ¿no? Ahora, como digo, pues el análisis del Plan para la Prosperidad nadie lo toca en las defensas, que son ataques a quienes hemos introducido la variable del golpe de Estado blando y la revolución de colores. Y el otro extremo es el que dice que Guatemala despertó, que todo se debió a las movilizaciones, que el pueblo fue espontáneo gracias al milagro de la tecnología de las redes sociales y que solo a la movilización se le debe atribuir el derrocamiento de Pérez Molina, no a ninguna orden que él recibiera de aguantar hasta que las elecciones ya fueran inevitables y de renunciar en el momento preciso para desmovilizar a los movilizados. Entonces estos dos extremos son falsos, ¿no? Ni es totalmente cierto que solo el movimiento fue responsable, que Guatemala despertó y que está vigilante y que va a fiscalizar, yo no lo creo. Y tampoco es cierto que todo fue manipulado, como que si en este caso los guatemaltecos fueran muñequitos mecánicos de baterías, ¿no? La cosa es más difícil de analizar, más complicada, como lo son todos los hechos sociales, ¿no? Ahora, lo interesante es que los defensores de la primavera guatemalteca, que coinciden con la versión oficial, progre y de izquierda, la defensa que hacen es emotiva, ¿no? Invariablemente hablan de que algo surgió, algo pasó, e inmediatamente declaran que ese algo no lo pueden definir todavía, no lo pueden definir, y que hay que ir más allá, ¿no? Cuando uno habla con algos y más allá, no está definiendo nada, ¿no? Está expresando un wishful thinking, es decir, un pensamiento de anhelo, pero nada más, ¿no? Y también hablan se defienden diciendo que quienes introducen la variable del golpe de Estado blando tienen una tara generacional, que es gente de la Guerra Fría, que ya no entiende la posmodernidad, que no entiende las redes sociales, que no entiende ese algo, que no entiende ese más allá, que no entiende el horizontalismo, ¿no? de las masas posmodernas, y entonces tienen una tara generacional, ¿verdad? Bernardo Arévalo ayer decía en un artículo que quienes hablamos de golpes de Estado blandos estamos cegados por nuestros propios fantasmas, ¿no? Entonces no hay una argumentación hasta la fecha en ninguno de los artículos que yo haya leído, una argumentación fundamentada de por qué no hubo manipulación y no hubo golpe de Estado blando y no hubo revolución de colores. No hay ningún artículo fundamentado, ¿no? Bien, entonces este es el falso debate, poner dos extremos y defenderse emotivamente, ¿no? El verdadero debate debería ir por otro lado y tendríamos que discutir cómo se dio la manipulación, ¿verdad? No pensando que la manipulación fue absoluta, 100%, y que desde abril ya Estados Unidos estaba pensando en Jimmy Morales, ¿no? No, nadie ha dicho semejante estupidez. Cómo se dio la manipulación sobre la marcha, ¿no? Y cómo se promovió la figura de Morales en un determinado momento, ¿no? En fin,
Segundo, cómo rehacer el movimiento, ¿no? Esta vez de una manera orgánica y con objetivos tácticos y estratégicos, y ya no solo agotado en la indignación y la protesta contra 2 o 3 personas, ¿no? Analizar en qué consiste la política exterior estadounidense de la lucha contra la corrupción, porque lo mismo se está llevando a cabo en Argentina, en Brasil, en Ecuador, no solo aquí, ¿no? La lucha contra la corrupción es otro recurso para poner y quitar gobiernos, ¿no? Y finalmente, el análisis concreto de la situación concreta, es decir, qué implica Jimmy Morales, qué nos espera y qué respuesta le va a dar la sociedad civil a eso. Por ahí debería ir el debate, ¿no? Y no esta defensa emotiva de los chavos interconectados que endiosan a las redes sociales solo por ser redes sociales, cuando todos sabemos que son un solo medio, son un medio nada más, y los medios adquieren su sentido del uso que se les dé, ¿no? Por sí mismos no son emancipadores ni son manipuladores, es el uso que se les dé. Entonces me parece que por ahí debería ir el debate, ¿no? Pero para hablar de esto invitamos hoy a Antonio Carrera y para presentarlo de nuevo formalmente le regreso los micrófonos a Carla. Muchas gracias, doctor. Y al respecto de los temas que usted ya mencionaba, vamos a estar pues abordando en el transcurso de este programa. También pues vamos a hablar sobre precisamente el análisis concreto sobre la victoria de Jimmy Morales al respecto, para hacer un pequeño análisis de lo que sucedió después de las elecciones y de qué podría pasar. Entonces ahora ya formalmente pues Antonio nos ha acompañado anteriormente para analizar estos temas. Él es del Movimiento Larouchista Internacional, como ya les había comentado, así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Antonio. Gracias, Carla. Gracias, Mario Roberto, por la invitación nuevamente. Muy bien, entonces quisiera pues comentarles que Antonio es apasionado a la geopolítica y las relaciones internacionales y ha escrito varios artículos al respecto de la manipulación en redes sociales y los nuevos medios de Internet. También tiene estudios en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente está en la elaboración de su tesis de graduación en la Atlantic International University de la carrera de Bachelor of Business Administration. Entonces ya vamos con nuestra primera interrogante de la mañana y quisiera que empezáramos entonces a discutir sobre cuáles son los ejes en torno a los cuales gira el debate. ¿Hubo o no hubo una manipulación? Bien, creo que hay dos posiciones bien claras. Está la posición que dice que no, todo fue, como usted lo ha descrito, todo fue espontáneo, fue un sentimiento de indignación verdadero, que fue el pueblo, que fueron los manifestantes los que provocaron el cambio de régimen, transmitiendo en las manifestaciones su indignación y que no hubo manipulación, así de sencillo. Y están los que, como nosotros, que nos ubicamos en un panorama estratégico global y vemos que desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días ha habido un estado permanente de guerra. Han habido después de esos días cerca de 100 conflictos en todo el mundo y todos liderados por un imperio, el Imperio Británico, a través de su brazo armado, que es Estados Unidos, donde curiosamente, y no curiosamente, sino donde estratégicamente tenemos ubicados a la City de Londres y a los intereses de Wall Street. Entonces, esto de las revoluciones de color y los golpes suaves, pues ya lo vimos en un programa anterior, vienen desde principios del año 2000, no ha sido un fenómeno que ha sido particular de Guatemala, lo estamos viendo en el resto de Latinoamérica. Leímos y compartí con ustedes la nota de Roberta Jacobson, donde básicamente el imperio de Obama estaba declarando una guerra de revoluciones de color en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que quienes están sobre la posición de que no, esto no es posible, esto no sucedió, es porque o simple y sencillamente están omitiendo el verdadero debate, que es esta cuestión geoestratégica, o simple y sencillamente no lo conocen.
Entonces hay esas dos causas para poder pensar por qué la gente no lo ve. De que hubo y siempre ha habido, los medios de comunicación siempre han servido para eso. Entonces, y a falta de un debate real sobre estas cuestiones, pues yo creo que la mayor parte de personas no lo ve, pero eso no quiere decir que no exista, que no tenga una explicación real ese fenómeno. Uh-huh. Y se me olvidaba, a propósito de esto, mencionar que entre la defensa emotiva que se hace de la absoluta, digamos, conciencia del movimiento y de la absoluta responsabilidad del movimiento del derrocamiento de Pérez, está el que dice que quienes hablan de golpes blandos y revoluciones de colores son paranoicos, ¿no? Y por otro lado, hay gente que dice que estamos influidos por las teorías de la conspiración, ¿verdad? Y otros incluso que tenemos agendas ocultas, ¿verdad? A favor de Valdizón. Aquí hubo una llamada fantástica el programa pasado en ese sentido, ¿no? Y es increíble, pero es gente de la Escuela de Ciencia Política, que no argumenta, sino que ataca e insulta. Pero bueno, hablando de las teorías de la conspiración, las teorías de la conspiración son parte de las manipulaciones mediáticas, ¿no? Las teorías de la conspiración o las teorías conspirativas anulan el análisis concreto de la situación concreta, es decir, niegan la función de las redes sociales. Niegan la función de las ciencias, sociales, ¿no? Una vez les decía a unos estudiantes religiosos que me decían a mí, no, es que si todos fueran honrados, si todos aceptaran al Señor en su corazón, si todos los políticos fueran así, el país estaría bien y el mundo estaría bien. Entonces yo les decía, bueno, si ustedes tienen respuestas religiosas a los problemas sociales y políticos, no deberían venir a la Escuela de Ciencia Política, porque ya tienen las respuestas, ¿no? Y así son las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración le dan a la gente la respuesta masticada. No es lo que usted piensa, no se pierda analizando tanto. Mire, aquí está, ¿verdad? O son los Illuminati, o son los extraterrestres, esas son las teorías de la conspiración. Pero nosotros no estamos hablando de eso, estamos haciendo un análisis concreto de la situación concreta geopolítica. Y por eso nos extraña tanto que nadie, cuando defiende que no hubo manipulación, nadie hable del plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Por el amor de Dios, ¿por qué no lo mencionan? O será como dice usted, Antonio, que no lo saben, ¿no? Pero eso sería un nivel, digamos, escandaloso de ignorancia. Pues sí. Sí, perdón. Pues quisiera comentarles que tenemos un comentario bastante interesante en Facebook de Anaité Rodríguez, quien ha estado bastante activa ahora en nuestra página, y nos dice que ella está completamente de acuerdo, y ella pues en su caso personal salió a la calle con un sentimiento que la movió completamente auténtico, pero sí critica que muchos no se abren precisamente a esa autocrítica para entender el mecanismo de injerencia extranjera directa. Entonces cree que duda bastante sobre esa Guatemala que despertó y la vigilancia que se tiene que hacer al respecto de las nuevas reformas o próximas reformas profundas, por ejemplo la minería. Y por cierto, pregunta qué tan factible es que se haga una presentación del libro en Shela. Supongo que se refiere a su libro, a sus libros que va a presentar próximamente. Sin duda, sí, sería cosa de arreglarlo fuera del aire para Exacto. Que no nos acusen de nada. Muy bien, entonces continuamos con la temática porque tenemos un guión bastante interesante el día de hoy. Creo que ahora debemos de opinar lo que ya adelantaba Mario Roberto en su introducción sobre la dicotomía de extremos según la cual todo fue manipulado y la otra pues de esta misma Guatemala que despertó, como ya lo mencionaba nuestra amiga Anaité. ¿Cuál es esa dicotomía? ¿Qué opina al respecto, Antonio? Parte de lo que sucede, porque cuando hablamos de operaciones psicológicas, golpes suaves, revoluciones de color, antes que se geste esa movilidad, hay ciertos elementos que se van dando. Por ejemplo, en el caso de la invasión a Irak, cuando depusieron a Saddam Hussein, toda la prensa internacional y toda la prensa en Estados Unidos y en todo el mundo estaba convencida de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. ¿Verdad? Ahora bien,
En el caso, por ejemplo, de George Bush, él todavía tuvo la decencia de pedirle permiso al Congreso de Estados Unidos para iniciar las hostilidades. Obama no ha sido así. Obama le ha importado la legislación interna de Estados Unidos y ha hecho sus guerras en el norte de África y en el Medio Oriente, así impunemente. Y el Congreso norteamericano tampoco ha reaccionado, es decir, también ellos están cooptados pues, por los intereses de los lobbies financieros internacionales, y uno se pone a pensar, bueno, entonces, tenemos a un imperio, porque vivimos dentro de un imperialismo, eso hay que decirlo y hay que decirlo claro. No, aquí no es que nuestro enemigo es el capitalismo, el liberalismo, no, aquí nuestro enemigo es un imperio que está decayendo y que para poder sobrevivir necesita hacer estas guerras y necesita sacar del camino a los países como Rusia, China, que están trayendo un nuevo paradigma, no solamente cultural, económico, sino también una nueva visión de las relaciones internacionales. Esto es un peligro, y aquí en Centroamérica pues tenemos ya un caso concreto, Nicaragua con el Canal. Ya vemos que Rusia se está acercando más, ya se está hablando de que en Cuba lo van a ayudar a poder rearmarse nuevamente con tecnología moderna. Entonces, ¿estamos o no estamos en una especie de guerra fría? O sea, o es algo... Y precisamente anoche conversaba con una persona del movimiento que desde Estados Unidos me decía, yo estoy preocupado por la situación en Guatemala, porque se perfila ciertos aires de fascismo. Claro. ¿Verdad? Claro. De gobiernos duros. Y aquí, como decía usted, estamos retrocediendo 30, 40 años, o sea, algo que supuestamente nosotros ya creíamos haber superado. Entonces sí, lo estamos viendo por ejemplo, en Argentina y en Brasil. Sí. Comparemos el caso Guatemala y estos dos países. En Guatemala había un objeto directo, que es deponer al gobierno de turno, pero más aún incidir en el resultado de las elecciones. Cosa similar está pasando en Argentina. Vemos que hubo casi un empate. Sí. ¿Y cómo está llegando Dilma a sus elecciones? ¿Verdad? ¿Cómo va a llegar su partido? O sea, aquí, ¿cuál es el interés? El interés es un ataque directo hacia los BRICS. A los BRICS, sí, contra los BRICS. Contra los BRICS. Y lo otro, usted mencionaba el plan para la prosperidad. Comparémoslo con el TTIP. Ambas iniciativas son una reacción de esas iniciativas que traen los BRICS. En China ya se está hablando sobre la nueva ruta de la seda. Entonces se está hablando de cooperación internacional, de una infraestructura global, de un ganar-ganar entre las naciones. Eso está muy en contra de los intereses de este imperio, que lo único que le interesa es la guerra. Y mantener al mundo dentro de su decrépito sistema financiero. Y utilizando lo de la corrupción, ¿no? Ese lema para... Una bandera falsa. Una bandera. Claro que sí. Sí, y también pues el ataque que se está dando y la confrontación entre esa multipolaridad de la que hablan los países y las que apuntan los BRICS, y la que se trata pues de todas formas de no dejar que pase, ¿no? Ahora con todo el problema que hubo en Siria, creo que sí está bastante cuestionado todo eso, ¿no? Hacia dónde apunta el nuevo orden internacional. Y lo de la corrupción, perdón Carla, lo de la corrupción, nos estamos tragando, está mucha gente tragando la píldora de que todos los problemas de Guatemala son por corrupción de los políticos. Los problemas de Guatemala son económicos, estructurales, de tipo oligárquico. La corrupción es un síntoma de esa enfermedad, ¿no? Entonces no confundamos la enfermedad con el síntoma. Exacto. Bueno, entonces vamos a ir ya a nuestra primera pausa y nos van a dar un avance informativo nuestros compañeros de Universidad 92.1. Ya regresamos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Tus ideas. 92.1 Universidad. Ideas que suenan.
Los arqueólogos escarban en los sitios hasta llegar al fondo de las cosas. También los expositores ahondan en los temas. El sitio arqueológico Los Cerritos de la ciudad de Guatemala. Conferencia dentro del ciclo de conferencias con motivo de la designación de Guatemala Capital Iberoamericana de la Cultura. Jueves 29 de octubre, 17:30 horas. Instituto de Estudios Interétnicos, 10ª calle, 937 zona 1. Invitan Dirección General de Extensión, Instituto de Estudios Interétnicos, Jornadas Académicas de Rectoría 2015, Escuela de Historia y 92.1 Ideas que suenan. Universidad. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Autoridades reportan la captura de 2 personas indicadas por los delitos de conspiración, asociación ilícita, robo agravado, plagio o secuestro, tras allanamientos realizados en Santa Rosa. Policía Nacional Civil realiza operativos de seguridad a pilotos y usuarios de taxis y buses. Llevan a cabo operativos de seguridad en la 22 Avenida y Calzada Roosevelt, zona 7. Pilotos y usuarios de taxis deben identificarse. Actualizando la información mundial. El diputado del Parlamento Latinoamericano Ángel Rodríguez señaló este jueves que la derecha de Venezuela está avalando una invasión de Estados Unidos al país suramericano. El gobierno de Venezuela convocó este jueves a los venezolanos a rubricar el documento Yo firmo por la paz para respetar los resultados electorales de los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Por una bacteria que el paciente se consigue allí. Por desatención. Por falta de medicamentos. Por una mala práctica médica. 1000 maneras de morir en el Ixcamip, con los actores guatemaltecos Brenda González, La Valeria, Evelyn Torres, Mario Salvatierra, entre otros. Teatro Las Máscaras, viernes, sábados y domingos de septiembre y octubre. Viernes y sábado 20-30 horas, domingo 17 horas. Más información en tv.teatroguatemala@gmail.com. Invitan TV Teatro Guatemala y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Con la ayuda de la prosa, crea un cuento de un sueño. Mientras pintaba los brillantes ojos y la dulce sonrisa de un muñeco nuevo, se quedó dormido, soñando que la cara de este muñeco, al que llamó Pinocho, era la cara de su hijo de verdad. Un hecho de la vida real. Cuando era cachorra, te hacía reír con mis gracias y mis travesuras, y te llenaba de alegría. Me decías que era tu bebé. Y a pesar de algunos zapatos masticados y algunas almohadas deshechas jugando juntos, me convertí en tu mejor amiga. Un dato curioso. La persona promedio llega a caminar alrededor de 120,000 kilómetros en su vida. Esto es suficiente para dar 3 vueltas completas a la Tierra. Y envíalo cuanto antes a concursar al certamen literario de Cuilapa Santa Rosa, Segunda Avenida 230, zona 3, antes del 22 de noviembre. El tema y la extensión del trabajo son libres. El ganador se hará con 1,000 quetzales, más el galardón Puente de los Esclavos y el honor de hacer la salutación a la musa de los Juegos Florales. Invitan Casa de la Cultura de Cuilapa Santa Rosa y 92.1 Ideas que suenan. Universidad. Difundimos el conocimiento científico, Tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando.
Bien, amigos, estamos ya de vuelta con nuestro programa del día de hoy. Hoy estamos analizando el debate de las movilizaciones del 2015. También hablaremos posteriormente del 42 aniversario de la Escuela de Ciencia Política. Y tenemos como invitado hoy a Antonio Carrera. Como siempre es un gusto saludarle, Carla Roldán, y el coordinador es Mario Roberto Morales. Vamos a continuar entonces con algunos análisis que queremos hacer. Yo creo que es importante hablar si existe algún tipo de divisionismo o cabe o conviene este tipo de divisionismo entre quienes atacan a los que se atrevieron a hablar de la manipulación de estos movimientos en estos últimos tiempos. Antonio, ¿cuál es su opinión? Yo creo que es parte del contexto de una polarización que viene precisamente a raíz de estos golpes suaves. Han habido revoluciones de color que han tenido éxito y otras que no las han tenido, pero ¿cuál ha sido el resultado? Por ejemplo, en el caso de Ucrania. En Ucrania todo degeneró en una confrontación civil, una guerra civil cruenta que aún no se resuelve, y todo provino de la deposición de Yanukovych, cuando Yanukovych dijo, bueno, yo no voy a aceptar la oferta de la Unión Europea, mejor voy a considerar la propuesta rusa, y entonces ahí se arma el escenario para deponerlo. ¿Cuál fue el resultado? Lo que estamos viendo ahora. Cosas similares sucedieron también en Siria. ¿Cómo está Siria? Intentos similares han habido en Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? Venezuela está polarizado. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr cambios de régimen en toda América Latina, y no solo en América Latina, sino en todos aquellos países que no muestran obediencia hacia el centro de poder hegemónico. Entonces se montan un montón de estrategias, como es la coacción financiera, las campañas mediáticas, las guerras mediáticas, también el fomento de la desobediencia civil a través de revoluciones de color o golpes suaves. Es decir, este escenario es muy conveniente para quienes han promovido esta desestabilización. Entonces aquí conviene preguntarnos cuál es nuestra posición al respecto. ¿Será que nosotros vamos a fomentar esa confrontación, o simple y sencillamente vamos a ser claros en exponer nuestros argumentos, y exponer los argumentos, y no ofender a las personas, como ya hemos visto, hablar con la verdad, hablar lo que es y lo que está sucediendo? Entonces aquí yo me pregunto, ¿realmente las personas están conscientes en el mundo en que estamos viviendo? Porque esto de decir, estamos al borde de una confrontación termonuclear, esto no es fomentar paranoias, ni fomentar miedo, no. O sea, estamos viendo que hacia eso es lo que se busca. Afortunadamente Putin pues actuó de la manera que tenía que actuar, agotando las vías diplomáticas y siendo estratégico en sus movimientos. Con lo que está haciendo en Siria, pues logró detener lo que se esperaba, que era cercar un poco más a Rusia, porque ya lo están tratando de hacer en Ucrania. Él respondió con el asunto de Crimea. Y algo que creo yo que conviene ver bien, y es que estos intentos de beligerancia, estos intentos de confrontación quedaron evidenciados. Y están siendo evidenciados también aquí en América Latina. Entonces no sé por qué qué será lo difícil de entender de todo esto. Entonces, ¿eso es lo que queremos? ¿Queremos confrontación? ¿Eso es lo que queremos? Yo pienso que no. Yo pienso que no lo queremos. Entonces adoptemos la postura adecuada. Y yo les decía a todos los que participaron en la difamación, Sandra, Jimmy Torres, yo les decía, no colaboremos con las campañas negras. Si yo no le voy a tal candidato, quedémonos allí. Y si su conclusión es no votar, pues no vote, pero no forme parte de la confrontación. Y eso es lo que nos conviene preguntarnos aquí también. Eso es lo que queremos ayudar pues a esa estrategia de polarización, o vamos a tomar una postura más proactiva. Sí, en esta polarización que se está dando, ¿no?, entre este falso debate entre quienes dicen que todo fue manipulado y los que dicen que nada fue manipulado, que es falso, porque esos dos extremos no existen en la realidad. Hay que decirles que pues a los que defienden la genuinidad de su indignación,
que cuando hablamos de manipulación no negamos que la indignación haya sido genuina. Es precisamente la sinceridad de ese sentimiento lo que se manipula, ¿no? Y ahorita que hablaba usted de Putin, ¿no? Putin también paró tanto al sionismo político como a Estados Unidos en Siria. Y esa es la confrontación geopolítica mundial. ¿Y qué tiene que ver con Guatemala? Bueno, el plan para la prosperidad es un muro de contención contra Rusia y contra China, contra este nuevo paradigma de los BRICS, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos eso, nos vamos a poner sentimentales a defender nuestra indignación, ¿no? Y a decir que quienes hablamos de golpes blandos somos paranoides, ¿verdad? O tenemos una agenda oculta, ¿no? Pero a mí me parece muy sospechoso que columnistas como Edgar Gutiérrez y al mismo tiempo como Danilo Parrinello y el editorial ultraderechista fascista de hoy del periódico, ¿no? Que se llama el populismo en retirada, todos coincidan en que Guatemala es un ejemplo para el mundo porque derrocó a un presidente corrupto y nadie introduzca la variable del plan para la prosperidad y nadie introduzca la variable del golpe blando, ¿no? Y de la revolución de colores. Es muy sospechoso y me parece que quienes estuvieron movilizados en la plaza, que yo también, y tengo fotos de mías en la plaza, y además fui entrevistado ahí por Guatevisión, quienes fueron a la plaza no coincidan con estas fuerzas que pretenden darle legitimidad a unas elecciones en que no tienen legitimidad y en las que quedó un títere del fascismo, de la ultraderecha, ¿no? Hay que ver, ahorita hay que hacer el análisis concreto de la situación concreta de qué podemos, qué queremos hacer de ahora en adelante, pues frente a este monstruo que se nos viene. Regresó la derecha, regresó el fascismo otra vez, el fascismo de los años 70 va a estar en el Estado, ¿no? Y nosotros nos congratulamos, ahora ya hay una nostalgia ahí de estar viendo fotos de las movilizaciones, ¿no? No, hay que refuncionalizar ese movimiento, hay que seguir en la calle, pero con nuevos planteos, ¿no? Y se puede. No, hay quienes dicen también que es muy pronto, que así son las movilizaciones horizontalistas, que es muy pronto pedir agendas tácticas. No es urgente hacer eso y se puede hacer, ¿no? Eso me parece a mí más que el falso debate, porque el falso debate nos distrae y la distracción es uno de los recursos más manidos de los servicios de inteligencia internacionales, ¿no? Dar versiones por aquí, versiones por allá para que la gente se entretenga. Ahora bien, la versión de que Guatemala es un ejemplo para el mundo está en la prensa. Es decir, ya de manipulación no se habla. Ya está en la prensa, pues se ha impuesto esa versión. Y somos pocos los que insistimos en lo otro, ¿no? No por paranoia, no por tara generacional, sino por análisis concreto de la situación concreta. Y lo que quisiéramos es que se nos contraargumentara con argumentos, ¿verdad? No con nostalgias ni con pataleos. Así es, Mario Roberto. Cuando usted se refiere a lo del plan de la Alianza para la Prosperidad, sí es preocupante porque incluso la misma embajada, cuando pone sus noticias en las redes sociales y en todo, siempre menciona como con apellido y que todo siga para poder entonces implementar el plan de la Alianza para la Prosperidad. O sea, ese es el mensaje que siempre los funcionarios estadounidenses que nos visitan, es lo que ellos promueven, y es tan abierto que es bien, ahí sí como dice Mario Roberto, es bien extraño que nadie lo cuestione de una manera frontal. Pero por eso en este programa lo vamos a seguir haciendo. Ahora, refiriéndonos también ya a la situación de Guatemala y a analizar la situación concreta de lo que es la llegada de Jimmy Morales al gobierno. En este sentido, Mario, ¿cómo entonces vemos el futuro inmediato Antonio, el futuro inmediato de Guatemala, y también así la obligación cívica y movilizadora entonces que se tiene que desprender de esto? Ya se habla de convocar a la plaza el 14 de enero próximo de 2016, pero ¿qué se tiene que hacer realmente? ¿Hay que pasar ya de esta protesta? ¿No pasar o en qué se tiene que transformar? ¿Cuál es su opinión?
Algo que quedó bien claro y lo compartíamos antes de entrar a cabina con María Roberto es que muchas personas ya están haciendo la relación entre la deposición de Pérez Molina y el resultado electoral. Porque en primera vuelta hubo una campaña contra Manuel Valdizón y al decirlo no estamos diciendo nosotros simpatizamos con Manuel Valdizón, ni lo estamos recomendando, solo lo estamos analizando. De eso fui acusado hace 8 días por un oyente. Este era para el establishment guatemalteco un impresentable más. Exacto, sí. Entonces había que sacarlo de la contienda. Y la gente, me parece que muchos votaron en contra de Valdizón. Claro. No porque estuvieran convencidos por los planes de gobierno de Jimmy Morales, que hasta aquí no sabemos. No existen. o el de Sandra Torres. Uh-huh. Me recuerdo haber visto un meme en redes sociales que decía, nos sacaron casi 4 meses a la calle para luego venir a votar decidirnos, ¿no? Entre Sandra Torres y Jimmy Morales. La pregunta aquí es, ¿realmente eso es lo que queríamos nosotros los guatemaltecos? Yo pienso que no. Uh-huh. Yo no quiero eso. El punto es que fuimos orillados hasta allí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿será que Jimmy Morales, él decía que va a donar el 60% de su salario para la reconstrucción de escuelas? ¿Será que eso es lo que realmente necesita la educación? Sí, claro, no, por supuesto. No. ¿Hay planes para industrializar Guatemala? Para colocarlo dentro del escenario internacional y, por ejemplo, ¿por qué no vamos a escuchar las propuestas de los chinos y de los rusos en cuanto a ese nuevo orden económico mundial? ¿Hay ese cuestionamiento? No. ¿Hay un debate frontal en contra de la narcoeconomía? No. Entonces, ¿dónde está la nueva Guatemala? Uh-huh. Ahora, esto me lleva a otra reflexión. Lo que usted dice, Carla. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos seguimos movilizando? Yo pienso que tenemos que seguir fomentando el debate sano sobre el panorama internacional y ver cómo logramos a Guatemala incrustarlo dentro de ese nuevo paradigma. Porque ya Nicaragua ya lo hizo. Uh-huh. Ya lo está haciendo. Entonces, ¿por qué no Guatemala? Uh-huh. ¿Por qué no insistir sobre ese debate? Que ya no queremos ser esclavos del FMI, del Banco Mundial, porque bueno, los resultados están a la vista. Uh-huh. ¿Qué queremos entonces? Entonces yo creo que esa iniciativa tiene que venir de nosotros los ciudadanos, de los comunicadores sociales, de las universidades. Hay que fomentar esos foros, hay que hablar de eso, hay que ver el panorama más amplio, tenemos que salir de la caverna y dejar de estar viendo sombras dentro de la cueva, ¿no? Colocarnos en ese escenario. Yo creo que ese sería uno de los pasos a seguir. En otras palabras, empezar a explicarle a la gente y a tener foros y debates sobre qué son los BRICS, ¿verdad? ¿Cuál es este nuevo orden económico mundial? Y todos estos asuntos y problemáticas que están en el tablero geoestratégico en este momento, global, ¿no? Por ahí debería ir el debate. Y eso implica hablar sobre el plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Pero digamos, los medios locales no lo hacen, ¿verdad? Eso es lo que me llevó a mí a concluir que en estos meses ganó la oligarquía. La oligarquía impuso su criterio, ¿no? Manipuló, movilizó gente para hacer lo que le da la gana. Ahí está Jimmy Morales, él es el hombre de la oligarquía, por eso ahora todos le dan el beneficio de la duda, ¿no? Hoy hay columnas de Camacho, de Mayora, dándole el beneficio de la duda a Jimmy Morales, ¿no? Admitiendo que es improvisado, pero le dan el beneficio de la duda. Entonces ganó la oligarquía, ganó la derecha otra vez, ¿no? Sin embargo, probemos de veras que del movimiento de abril a agosto quedó algo y que puede salir algo distinto de aquello que lo originó, ¿no? Empezando por el análisis concreto de la situación concreta. Creo que nos acercamos a la pausa, no sé, y vamos a dedicar el último segmento a la Escuela de Ciencia Política y a su aniversario, que es el día de hoy.
Bueno, sí. Bueno, regresamos entonces, no nos cambie. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que sueñan. Gran Kermés. El Grupo Scout número 5, San Jorge, marcando rumbo desde 1949, celebra su Kermés. Un día de retos, comida, juegos de destreza y habilidad, música, disco, canopy, premios y pare de contar. Además, desde las 14 horas, Festival de la Canción Scout. Cerrito del Carmen, 31 de octubre, 8 de la mañana. Grupo Scout número 5, San Jorge, ¡siempre listo! Existen discapacidades que son un paradigma por caer y gente discapacitada que piensa que no lo es y derrumba esos paradigmas. Para investigar y conocer a profundidad este problema, hay que estudiar Maestría en Análisis Social de la Discapacidad. Requisitos: ser licenciado, llenar solicitud, presentar carta de aceptación del Departamento de Posgrado de Psicología, currículo, fotocopia del título, ensayo sobre el tema y foto tamaño cédula. Maestría en Análisis Social de la Discapacidad, Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC. Más información en coordinación con Ronald Solís, 59 18 83 92. El que pinta pared y mesa demuestra su destreza, pero el que sabe pintar tuvo sin duda que estudiar. El curso de dibujo Pintachicos para niños de 6 a 8 años. El curso de dibujo Pintachicos introduce al niño en la técnica de dibujo, estimulando su creatividad. Bajo la dirección de la maestra Yasmín Aroche, artista visual de la Escuela Superior de Arte. Museo Universitario, 22 y 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre, 15 horas. Costo 110 quetzales. Incluye materiales. Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Muy bien, ya vamos a dar inicio a la última fase del programa de hoy. Y lo vamos a hacer pues conversando sobre precisamente la Escuela de Ciencia Política, que esta semana estamos celebrando el aniversario, que ya sea este 31 de octubre, los 42 años de la Escuela de Ciencia Política. Y pues bueno, les voy a comentar rápidamente que con fecha 13 de enero del 68, el Consejo Superior Universitario autorizó que se impartan los cursos de Ciencia Política dentro de la población. Posteriormente, ya el 25 de noviembre del 71, se aprueba que se cree oficialmente la Escuela de Ciencia Política y se la encomienda a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para este estudio de estos mismos problemas nacionales, ¿no? Posteriormente, el 31 de octubre ya del 73, que es donde ya se empiezan a contar estos 42 años de esta escuela dentro de la sociedad, ya se aprueba el pensum de estudios de la Escuela de Ciencia Política. Entonces, en sus primeros años de vida, la escuela funcionó provisionalmente en los edificios de otras facultades, hasta que en el 2000 ya se oficializó en el edificio M5, donde nos encontramos ahora ya funcionando. Bueno, también hemos tenido bastantes pues avances durante estos 42 años. Yo creo que la acreditación que se logró recientemente es una muestra de ello, en donde realmente los científicos que egresan de esta escuela pues podemos desempeñarnos a nivel latinoamericano y pues también aportar mucho al país. En ese sentido, les voy a comentar también sobre las actividades, pero creo que primero habría que hacer el enfoque que usted nos comentaba, Mario Roberto, sobre el mismo aporte que la escuela
da al análisis crítico y cómo ésta se está pues revitalizando recientemente para insertarse en esta realidad nacional que tanto lo necesita, y cómo pues no se presta a esto de las teorías conspirativas, sino más bien hace el enfoque desde ese análisis de las ciencias sociales. Sí, efectivamente la escuela nace como respuesta a la necesidad de un análisis de lo social, político, económico desde las metodologías de las ciencias sociales, ¿no? Y en la época en que nace, pues nace influida por los paradigmas teóricos de ese momento. Por eso es que dentro de la escuela hubo una especie también de reacción de derecha, porque nace siendo de izquierda, ¿no? Y no podían haber nacido de otra manera, siendo de la Universidad de San Carlos. Pero yo creo que esta reacción de derecha se ha ido pues diluyendo y mezclando con un pluralismo ideológico que campea dentro de la escuela, ¿verdad? Me parece que hay de todo ahí. De hecho, hoy me parece que van a llegar unos analistas de derecha, pues ahí va a llegar Chicola, que es pues emblemático del CACIF y de la Marroquín, ¿verdad? ¿Qué más pluralismo se puede pedir que ese? Y por otro lado, la escuela forma parte de la cátedra Karl Marx, recién fundada, ¿no? Forma parte, está impulsando en este momento, en enero empieza el primer doctorado en ciencias sociales, auspiciado por la Escuela de Ciencia Política, la de Historia y la de Trabajo Social. Esto como prueba de la renovación que está teniendo lugar en la escuela, ¿no? Además de la acreditación, etcétera. Pero sí hay un cambio cualitativo en marcha, sin lugar a dudas. La creación del Centro de Estudios Latinoamericanos, ¿no? Que no existe, inexplicablemente no existe en Guatemala un Centro de Estudios Latinoamericanos, el cual va a llevar el emblemático nombre de Manuel Galich, que fue el introductor del latinoamericanismo nada menos que en Cuba, y el inspirador del ideario de la Casa de las Américas, el ideario latinoamericanista de la Casa de las Américas. Entonces me parece que la escuela pues es paradigmática en cuanto al impulso del análisis de lo social, político, económico desde las metodologías científico-sociales. Y esto la opone diametralmente a las teorías de la conspiración, ¿no? Las teorías de la conspiración, como dijimos hace un momento, son meramente ideológicas, son especulativas y se utilizan como instrumentos de manipulación de masas, ¿no? Y eso lo podemos ver, digamos, en su versión suave, en programas como el Discovery Channel, como el History Channel, que ya no son, digamos, programas científicos, sino de entretenimiento. ¿Y por qué teorías de la conspiración? Bueno, porque se habla para explicar las problemáticas históricas de la antigüedad, se recurre a los alienígenas, ¿no? Sea esto cierto o no, no puede ser la respuesta total a los enigmas de la historia antigua, ¿no? Y también pues las teorías de la conspiración anulan el análisis de la lucha de clases, anulan el análisis de las luchas ideológicas, anulan los análisis concretos de la situación concreta y le dan a la gente respuestas que se hunden siempre en el misterio, porque las teorías de la conspiración nunca aclaran nada, al contrario, oscurecen más las cosas, ¿no? Es decir, abren nuevas puertas oscuras y el efecto es la confusión. De tal manera que no se trata de fomentar ni paranoias ni agendas ocultas, ¿no? Nosotros a estas alturas del partido no creo que fuéramos a sucumbir ante ningún espejismo de un político local, ninguno. Aquí en este programa hemos repetido que todos forman parte de una clase política corrupta, todos, sin excepción, ¿no? Ahora, hay casos que vale la pena analizar, como por ejemplo el caso de un político al que mediante una guerra psicológica la oligarquía se deshace de él. Hay que estudiar eso. Pero eso no quiere decir que le estemos haciendo propaganda, ni mucho menos. Pero bueno, la escuela entonces pues es un paradigma local del análisis concreto de la situación concreta, es decir, del análisis científico de lo político, lo social y lo económico.
y me parece que ese es su aporte, ese ha sido su aporte, ese sigue siendo su aporte, y ese tiene que ser su aporte, porque la escuela es una entidad académica, no es una entidad para quemar llantas, ni es una entidad para hacer propaganda, ni proselitismo. En este programa hacemos análisis concretos de la situación concreta. Así es, Mario Roberto, y en ese marco hemos estado realizando varias actividades a partir del día martes, haciendo pues realmente ese análisis crítico. Se llevó a cabo un foro con los exdirectores a partir del 83 hasta la actualidad, y todo el desempeño que ellos tuvieron, también todo lo que han tenido que padecer, también la escuela como ciencia política, de la escuela de ciencia política, precisamente en el conflicto armado. También hubieron muchos mártires en ese contexto, y en la actualidad pues la necesidad que se hace de rescatar toda esa quehacer de la escuela de ciencia política. Por cierto, algunos profesores extranjeros que hemos invitado a la escuela se quedan estupefactos cuando ven que las aulas de la escuela tienen nombres de mártires de la escuela. Sí, así es. Sí, en ese entonces, bueno, les voy a comentar que el día de hoy entonces se estará desarrollando la mañana deportiva en el polideportivo a partir ya de las 8 de la mañana ya empezaron estas actividades. Van a haber diferentes partidos en el estadio también de la universidad a las 11 de la mañana, y después se van a llevar a cabo unas premiaciones. Esto va a estar concluyendo casi a la 1 de la tarde, y posteriormente en la tarde vamos a tener también premiación y reconocimientos, y vamos a tener una fiesta de gala de cierre en donde pues toda la comunidad de la Escuela de Ciencia Política está invitada. Pueden también pues solicitar información en las diferentes redes sociales de la misma Escuela de Ciencia Política o del director de la escuela. Entonces yo creo que nada más nos resta que la escuela siga haciendo todo este trabajo que venimos desarrollando y en el cual todos colaboramos. Desde este programa también hacemos ese análisis y ese aporte al país, ese análisis crítico que tanto se necesita en el marco de esa misma manipulación que se da por medio de los medios de opinión pública y las redes sociales desde otras perspectivas, ¿no? Entonces ahora continuamos ya con el cierre de esta actividad, no sin antes les quiero mencionar que tenemos una lamentable nota, ¿verdad? Que hace algunos días el fallecimiento de la señora Silvia Galich, quien es fue una destacada artista nacional de teatro, compañera de vida de Víctor Hugo Cruz, quien es estudioso de la vida de Manuel Galich. Entonces, y sobrina de Manuel Galich. Sobrina de Manuel Galich, así es. Entonces, esto lo quería mencionar antes de que se nos acabe el tiempo, y ya para cerrar entonces con el mensaje del programa del día de hoy, le damos nuevamente la palabra a Antonio Carrera para que vayamos entonces cerrando ya la temática. Gracias. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿podemos ser positivos respecto del futuro de Guatemala? ¿O nos seguimos desgastando en esta polarización que quedó como resabio de todo este proceso traumático para el orden social guatemalteco, ¿no? A mí me han preguntado, bueno, ¿y usted qué es? ¿Usted es de izquierda o usted es de derecha? Me han preguntado. Yo les digo, yo soy humanista. Creo en el ser humano, creo que el ser humano es capaz de levantarse sobre cualquier era de la oscuridad que podamos estar viviendo. Y sobre el futuro, pues nosotros dentro del movimiento somos optimistas, porque vemos que hay cambios a nivel global que favorecen y fortalecen nuestra creencia en que podemos vivir en un mundo de paz, no en guerra permanente y cambios de régimen como lo estamos viviendo ahora. Y solo les quiero dejar este extracto del discurso de Federico Schiller sobre la legitimidad de la historia. Dice: independientemente de lo anárquico que parezca la libertad del hombre al actuar sobre su transcurso, la historia observa calmadamente este movimiento caótico. Su amplia mirada contempla en el futuro la distante ley mediante la cual este caos anárquico es inclinado hacia un sistema de orden superior, que aunque un hombre egoísta quizás busque metas mediocres, inconscientemente promueve las del orden superior. Todas las épocas precedentes han trabajado inconsciente y accidentalmente para preparar el advenimiento de nuestro siglo humano, y esto lo dice en el contexto del Renacimiento europeo.
O sea, ya se dio una vez, ¿por qué no pensar que se dé otra vez? Muy bien, me parece. Bueno, y también comentarles de que vamos a tener posiblemente a finales del mes de noviembre un tema sobre los BRICS y sobre la política exterior guatemalteca. Para ello vamos a tener como invitado al licenciado David Winter Luther, y también queremos extenderle la invitación a Antonio nuevamente porque realmente él maneja muy bien el tema y vamos a estar analizando todo esto desde la perspectiva geopolítica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos, el doctor Mario Roberto Morales. Hasta pronto y feliz aniversario a la escuela. Muchísimas gracias, y entonces con ustedes el próximo jueves en otro programa interesante. Vamos a estar platicando sobre un foro que desarrollaremos acá también de parte de la Escuela de Ciencia Política, la Maestría de Análisis Estratégico. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Analizamos, sintetizamos